El formulario de asistencia yo comparto solamente al final de la clase o en algún momento de incógnita, ¿verdad? Entonces así le tomo desprevenido, porque si le digo que comparto al final de la clase, no digo tu caso, ¿verdad? Pero quizás algún compañerito con IA, ¿verdad? Muy inteligente, se conecta ahí 10 minutos antes y completa, ¿verdad? Entonces en un momento random, entre las 18 y las 19:59, va en el comentario, aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo, va a ir el comentario con el enlace al Google Forms para firmar la asistencia. Por supuesto que nosotros desde capacitación, ¿verdad? Queremos que todos aprovechen el curso, ¿verdad? Que les sea realmente útil, ¿verdad? Valioso. Por eso le insistimos, ¿verdad? A todos en la participación, ¿verdad? Porque la idea no es otra nada más que realmente haya un antes y un después en el uso de la herramienta al finalizar el curso, ¿verdad? Entonces, por eso también hablarle un poquito en ese aspecto, ¿verdad? Y como les había dicho ya al comienzo en estos días, inclusive las tareas sí se pueden hacer. Hay algunas cosas que me gustaría que hagamos en el horario de clases para que si hay alguna de una consulta se aclare ahí. Y después lo que no hacemos en el horario de clase lo pueden hacer en fuera de horario, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener una actividad que hacer durante las clases. Eso sí, sí vamos a tener una actividad, ya sea el foro, una encuesta, alguna tarea, ¿verdad? Y después las tareas pueden completarlo, como les digo, en un momento libre. eh, Inclusive pueden hacerlo hasta el fin de semana o el otro fin de semana que termina el curso. Hasta el 30 de marzo yo voy a seguir recibiendo las tareas y después voy a ir eh, cerrando las evaluaciones. Entonces, si pueden siempre, ¿verdad? Yo sé que la actividad del trabajo, más la casa, ¿verdad? Nuestro curso mismo, bueno, es un horario donde a lo mejor eh, algunos deberían estar cocinando, otros yendo de compra, buscarle a los chicos, etcétera. Entonces, no queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí o sí tenemos que hacer un esfuerzo para practicar porque si no, no se queda, ¿verdad? No se queda grabado el aprendizaje, ¿verdad? Y aprender se refleja en un cambio de conducta. Si yo hago un curso y no cambia algo en mi conducta, quiere decir que yo no aprendí. Y acá en este curso principalmente lo que busco es que nos acostumbremos a usar la IA. Yo mismo tengo dificultades para acordarme a usar la IA. Tengo compañeras aprendices, las famosas MOPAs, que ni un correo ya no hacen sin usar IA. Y cuando ven que yo estoy con el teclado ya se ríen de mí, ¿verdad? ¿Por qué no le pedí a la IA que te haga el correo? Me dicen. Y sí, no me acostumbro, le digo, ¿verdad? O si no, a veces yo termino el correo, después copio, pego y hay que me mejore por lo menos mi redacción, ¿verdad? Pero cuando uno tiene ya una costumbre en algo, cuesta, ¿cómo se dice? Aprender nuevos trucos, ¿verdad? A un perro viejo cuesta enseñarle nuevos trucos, dice el refrán, ¿verdad? Entonces, en el uso mismo de las planillas Excel pasa lo mismo. Y bueno, como estaba mencionando, es practicar para acostumbrarse. Eso es lo que nos queda. Bueno, entonces, eh, por favor, si todos pueden ingresar en sus plataformas, ¿verdad? Vamos a mirar eh, lo que tenemos hoy para mirar en el curso. Vamos a ir mirando lo que tenemos hoy. Hoy lo que vamos a ver es, voy a cambiar la forma de presentar para que nos salga esa ventanita. Hay otra manera de presentar, que es esta. Sí, les voy a pasar el enlace del curso acá en el chat y también les voy a pasar en el WhatsApp. A mí mismo, a veces entro en el campus del MITIC y no encuentro
el curso. A mí me pasa. Entonces, eh, si alguien no está todavía inscrito en el curso, me avisa porque esta plataforma de matriculación manual, es decir, yo tengo que agregarles, ¿verdad? Yo tengo el número personal de ustedes, de la lista, con el nombre y apellido, yo les agrego al curso. Entonces, si alguien no está pudiendo ingresar, me avisa o le avisa a la coordinadora y yo le agrego después. Y como les digo, pueden hacer el truquito en el navegador, al final mismo de la barra de dirección hay una estrellita, le marcan y añaden ese curso en la pestaña de marcadores, ¿verdad? Entonces así después ya directamente pueden ingresar, inclusive para ver de vuelta los materiales, si algo les gustó, quieren repasar, el curso está disponible, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver las veces que quieran. Bueno, y hoy vamos a mirar un poquito la generación de fórmulas y funciones con IA. Si uno de los requisitos, por supuesto, para hacer este curso era que los alumnos, ¿verdad? Eso yo le había pasado a la coordinadora, tengan una base de Excel, ¿verdad? No, no es un curso de Excel básico para nada. Entonces, sin duda, muchos de ustedes ya hizo alguna vez una fórmula o función. Entonces, eh, generalmente trabajamos como la fórmula de funciones que conocemos. Cuando no conocemos una fórmula o función, lo que hacemos es buscar en internet, antes Google, ¿verdad? Mirar foros, mirar ejemplos, ¿verdad? Había blogs, ¿verdad? Dedicados a páginas dedicadas a cosas de Excel y uno podía copiar y pegar, pero siempre a probar, ¿verdad? Perder el tiempo entre eso. También el Excel trae de por sí unas herramientas que, bueno, hoy día ya serían quizás hasta desactualizadas para hacer consultas. Les voy a mostrar cómo para que una persona, si tiene alguna duda, se autogestione, ¿verdad? En buscar la fórmula o la función que está interesado, ¿verdad? ¿Por qué les digo que esto puede ser hoy día ya desactualizado? Bueno, primero aquí en la parte de la barra de fórmulas, ¿verdad? Recuerden el nombrecito de cada cosita, la barra de fórmulas. Hay un botón que tiene FX, ¿verdad? El símbolo de función, digamos, que si yo hago clic, ¿verdad? Me sale esta ventanita. Ahí nos sale justamente por el método de compartir. Esperen un ratito, voy a volver a compartir entonces con el otro método, porque eso tiene su ventaja, ¿verdad? De que mostrar toda la pantalla es más práctico. Un momentito, voy a compartir toda la pantalla de vuelta. Bueno, ahí sí se ve entonces la ventanita y dejo la ventanita del Meet ahí chiquitito abajo, ¿verdad? Bueno, esta ventana apareció haciendo clic acá donde dice FX en la barra de fórmula. Y bueno, trataba de ayudarnos en el sentido de que tiene un buscador, ¿verdad? Que si yo digo, por ejemplo, suma, escribo suma y le doy ir, bueno, me va a buscar todas las funciones, ¿verdad? Que relacionadas a suma. Y cada función que yo selecciono tiene me muestra su estructura, tiene una explicación, ¿verdad? Inclusive si yo quiero saber más sobre esta función, tiene una ayuda, aquí un pequeño hipervínculo, que me abría la ayuda por defecto que trae el Excel, ¿verdad? Que antes traía grabado, pero hoy día llama a internet, o sea que aquí tiene internet, ¿verdad? Y ahí me explica la fórmula, me da inclusive unos ejemplos que puedo copiar y pegar, ¿verdad? Y así puedo yo campanearme, ¿verdad? Con lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces esto es más manual, pero está presente en Excel, ¿verdad? Si yo hoy no tengo una IA, si hoy yo no tengo eh, internet o algo así, ¿verdad? Puedo valerme de lo que ya está disponible aquí. Por ejemplo, si quiero una función de fecha, escribo buscar una función fecha, le doy ir, y bueno, acá están las diferentes fechas, eh, días laborales, cantidad recibida, bueno, hay que ir leyendo, por supuesto, y ir sabiendo. Pero hoy día también con estas herramientas ofimáticas se van actualizando. Yo tengo aquí abierto un Office 2013.
Pero los Office nuevos, 2019, 2021 y ahora que se llama Office 365, ya siempre está actualizado a la última versión y ya conecta directo con Internet y directamente con la IA. Entonces, eh, es mucho más fácil pedir ayuda, ¿verdad? Al momento de trabajar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acostumbrarnos a pedir esa ayuda, ¿verdad? A saber gestionar nuestros recursos disponibles para lograr el objetivo que tenemos, ¿verdad? Por supuesto que hoy en día la respuesta no sé, no puede estar en nuestra boca. Si no sabemos cómo hacer algo, tenemos que buscar cómo. Y antes era fácil, ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, eh, no tenemos que acostumbrarnos a nosotros mismos encontrar, ¿cómo se diría? Las soluciones a los problemas que estamos buscando, ¿verdad? Antes inclusive se decía, bueno, yo no sé, pero tengo el número del que sabe, ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Y le puedo llamar al licenciado Félix, le puedo llamar al licenciado Diego, le puedo llamar al licenciado José y pedirle que me dé una mano con el Excel. Bueno, ahora tenemos la IA, ¿verdad? No, no hace falta que... No le digo con eso que no me llame, ¿verdad? Estoy abierto, ¿verdad? Pero la IA ya en teoría viene para asistirnos, ¿verdad? Y no que nosotros podamos autogestionarnos. Bueno, y vamos a conversar un poquito sobre lo que son fórmulas y funciones, ¿verdad? Esa capacidad que tiene el Excel, por la cual una de las características que tiene, que es la de el realizar cálculos y análisis, ¿verdad? Porque el Excel, por un lado, nos sirve para muchos de nosotros como datos, ¿verdad? Un lugar donde podemos poner datos y después extraer información. Eso sería Excel para análisis. Pero también para hacer fórmulas y funciones que son amplísimas, ¿verdad? La cantidad de fórmulas y funciones que tiene el Excel son muchísimas. Es imposible saber todo de memoria. Así que sí o sí, conforme necesitamos, vamos a tener que ir arañando los recursos que vamos necesitando, ¿verdad? Y yo estoy, no sé si se están dando cuenta que hablo de fórmulas y funciones. ¿Por qué hablo de fórmulas y funciones? Porque por un lado las fórmulas, le vamos a llamar así a aquellas clásicas operaciones matemáticas, como la que tenemos en pantalla, ¿verdad? Una suma, una multiplicación, una división, una resta, ¿verdad? Que no requiere recurrir a un programita, ¿verdad? Que ya está grabado en el Excel, que son las funciones. Entonces, cuando hablamos de fórmulas, tenemos las operaciones matemáticas que tienen su orden de precedencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también cuando escribo una fórmula a mano, tengo que tener en cuenta cómo la escribo para que el Excel la pueda desarrollar. Les hago una pregunta, a ver ustedes que saben tanto, acá habrá ingeniero, licenciado, todo un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de precedencia de las operaciones matemáticas? Es decir, voy a poner ahí en el comentario un ratito. Voy a dejar de compartir un ratito. A ver, usted que sabe tanto. Le voy a decir las operaciones acá en el comentario. Ahí ya Fernando ya nos está dando una respuesta. Primero, hace multiplicaciones o divisiones. Después hace sumas o restas. Y hay otro tipo de operaciones que hace antes que la multiplicación o división si está presente. ¿Cuál sería esa operación? A ver quién. Las agrupaciones, muy bien, es decir, aquellos que usan eh, comillas, perdón, paréntesis, ¿verdad? Llaves, ¿verdad? Esos son los signos de agrupación, ¿verdad? Muy bien. Y también esas son las agrupaciones. Pero hay otra operación que hace también. Digamos, son operaciones matemáticas también. Exponentes, muy bien. Realmente, matemáticamente hablando, hace los exponentes, o sea, la potencia y las raíces. Ese es el término técnico. Gracias, Gisela. Potencia, raíces, multiplicación, división, suma y resta. Salvo que yo le indique lo contrario utilizando los paréntesis, ¿verdad?
Y ese es el mismo caso en el Excel, ¿verdad? Por supuesto que hay que tener mucho cuidado si yo voy a hacer una fórmula matemática compleja, ¿verdad? Porque en esta operación, podría pensar que lo que yo tengo en la celda A1 va a sumar con lo que dice en la celda B1 y después multiplicar por 0,15. No, porque la multiplicación es primero, va a multiplicar B1 por 0,15 y después va a sumar al A1. Entonces, si alguna vez hacen una fórmula y se les olvida esta parte, su resultado va a ser un error y se van a engañar, ¿verdad? Y le van a engañar al jefe también, ¿verdad? Bueno, y esos son entonces fórmulas, y cuando hablamos de funciones, hablamos de programas, que son programas que están prescritos en el Excel y que buscan solucionar problemas más complejos. Aquí en la pantalla, por ejemplo, tenemos uno de los famosos funciones que se enseñan cuando uno da Excel avanzado, por ejemplo, el buscar B. El buscar B, que lo que hace es, yo tengo una tabla de datos que es una matriz, ¿verdad? Y yo quiero, dado un valor dentro de esa tabla, que me traiga los otros valores. Digamos una tabla que en la primera columna tengo NIS, en la segunda columna tengo cliente, en la tercera tengo dirección, teléfono y deuda. Y yo tengo el NIS y quiero saber quién es el cliente, el nombre del cliente. Entonces yo uso buscar B, le voy a dar el valor del NIS porque eso tengo, y le voy a decir que de aquella matriz donde están todos los datos del cliente me traiga, por ejemplo, el nombre. Entonces eso es lo que hace una función buscar B, ¿verdad? Aquí tenemos. ¿Y cómo él hace eso de ir, mirar la matriz buscar? Eso está programado en esta palabrita ahí que dice buscar B. Yo al escribir eso, el Excel sabe que yo quiero usar esa función y a partir de ahí lo único que yo hago es darle parámetros, ¿verdad? O argumentos, ¿verdad? Argumentos es el término que más se utiliza. Y los argumentos son en este caso H2, el rango AB, el número 2, el número 0. Esos serían entonces los argumentos. Entonces, una función o una fórmula en el Excel, yo siempre voy a llamar, puedo llamar de diferentes formas. Hay personas que se acostumbran, por ejemplo, a llamar las funciones con el signo más, o si uno escribe el signo menos, también el Excel va a interpretar que estoy queriendo llamar una función, pero lo más recomendado es usar el signo es igual. Entonces, si nosotros tenemos la práctica de usar el signo más, bueno, tenemos que tratar de acostumbrarnos a usar el signo es igual porque es más apropiado. ¿Verdad? El signo más puede eh, complicarnos si estamos queriendo hacer una operación, digamos, con números negativos. Luego, si yo voy a llamar una función, tengo que saber el nombre de la función. El Excel inclusive me ayuda en todo eso, ¿verdad? Si yo empiezo a escribir una función en una celda en Excel, el Excel ya me va a ir autocompletando, ¿verdad? Luego, en la estructura, yo le digo el nombre de la función y abro paréntesis para indicar que le voy a dar los argumentos que necesita esa función y al finalizar cierro paréntesis. Una de las famosas luchas en el momento de hacer funciones muy largas es cerrar y abrir paréntesis, que si no se hace bien da también error, ¿verdad? Y por último, como estamos mencionando, los argumentos que son una referencia a una celda, puede ser un número fijo, ¿verdad? Escrito, ¿verdad? Una constante, puede ser otra función, ¿verdad? Porque las funciones se pueden anidar. ¿Qué quiere decir eso? Llamo una función, dentro llamo otra función para que esa función haga un cálculo y su resultado yo uso en la función principal, ¿verdad? Entonces, las funciones se pueden achorizar, digamos, muchísimo, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? La buena noticia es justamente que ahora nos vamos a ayudar con la IA, ¿verdad? Entre otras cosas, para hacer este breve repaso, los operadores que se usan en una función son los aritméticos, cuando yo quiero hacer suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Para hacer la potencia, por ejemplo, se usa un simbolito que es así como una besita, así hacia arriba, creo que era al 96, si no me equivoco, para llamar ASCII, era lo de mi época usamos eso. Eh, y así, ¿verdad? Todo lo que es aritmético, entonces con estos símbolos. Comparación que se usa mucho cuando se usan funciones lógicas. ¿Cuáles son las funciones lógicas? Si, y, o, otras funciones que hacen comparación. Entonces, tenemos que usar estos símbolos que son
de mi época también la clásica boquita del cocodrilo, ¿verdad? Hacia dónde apunta, mayor que, menor que, es igual, diferente, ¿verdad? Se nota que uso señas también, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y entonces los símbolos de comparación principalmente se utilizan en funciones lógicas. Y concatenación es cuando yo quiero unir la información o los datos de dos o más celdas y se utiliza este simbolito que en inglés se llama AND, ¿verdad? O sea, es para decir una conjunción y que se llama en el teclado con Shift 6, el número 6 del teclado numérico, ¿verdad? Y aparte de esto, bueno, dependiendo, ojo, esto también es algo que genera mucho ese error. Dependiendo si mi Excel está configurado inglés o español, se usa punto y coma para separar los argumentos y si está en inglés se usa coma. Entonces, muchas veces uno hace una función, está metiendo punto y coma, obtiene error, se vuelve loco, no sabe por qué. Había sido, su Excel está, o la configuración regional, mejor dicho, de la computadora está en inglés y en ese caso usa coma para separar los argumentos. ¿Yo cómo puedo saber eso? Les voy a mostrar rápidamente. Ups, justo abrí un archivo que es para después. Bueno, pero les voy a mostrar igual acá. Si yo voy a hacer una función, voy a usar acá esta celda de ejemplo, y yo voy a hacer, digamos, un buscar, sí, un buscar B, perdón. Buscar B. Abro paréntesis, no sé si se va a alcanzar ahí a ver porque de eso no puedo hacer zoom, y me muestra los argumentos que yo le tengo que ir dando. Entre cada argumento, en este caso, hay un punto y coma. Entonces yo así sé que el símbolo, el carácter que va a separar los argumentos es el punto y coma, ¿verdad? Si veo que es una comita, entonces ahí ya sé que tengo que separar los argumentos con coma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo entra la IA entonces acá a ayudarnos? Por un lado sabemos, y hicimos ayer, que con un prompt yo quizás no necesite, digamos, preocuparme ya tanto por las fórmulas y funciones. Porque si yo le doy mi tabla a la IA, ChatGPT, Gemini, Cloud, Kimi, GLM, Perplexity, otros, yo le voy a preguntar nomás que me dé la suma de salario y la bonificación de tal columna, que me evalúe las ausencias de tal cosa, ¿verdad? Que el nombre de un departamento con sugerencia. Todo eso yo puedo pedir también a través de un prompt. Pero utilizar IA para generar fórmulas y funciones nos da también mucho más control sobre la tabla y nosotros podemos hacer algo bien específico o necesitamos algo minúsculo que queremos introducir, ¿verdad? Lo que nos da realmente es mayor control, ¿verdad? Eh, al usar para generar las fórmulas y funciones y nos permite también a nosotros comprender qué está pasando. Porque si yo, por ejemplo, le pido a la IA, acá en este caso son, dice, funciones para análisis complejo. Por ejemplo, clasificar por edad una tabla de personas en junior, senior y master. Él me puede dar a lo mejor inclusive un gráfico de eso, pero yo no sé cómo él hizo la clasificación, que él consideró el rango de edad para junior, para senior, para master. En cambio, si yo voy a hacer la función, yo voy a hacer específicamente y voy a saber qué está pasando y cómo está funcionando. Ambas vías tienen sus beneficios. Ayer, justo en el ejemplo que hicimos del dashboard, yo encontré una incongruencia, a mi parecer, y iba a empezar a perder tiempo a tratar de entender qué pasó. Podía haber estado media hora, una hora tratando de entender y guerreando con ese dashboard. Pero si yo voy a hacer el dashboard a mano y voy a pedirle ayuda a la IA con las cosas que no entiendo, quizás no voy a tener ese error porque yo estoy construyendo de cerca ese dashboard, ¿verdad? Entonces, esa sería la ventaja y la desventaja de repente de darle todo el trabajo a la IA o ayudar a usar la IA como un asistente nada más para mí armar mi fórmula, mis funciones, etcétera. Bueno, justamente mencionando lo que estamos diciendo, cuando vamos a trabajar con fórmulas y funciones,
podemos usarla ya como un copiloto, ¿verdad? Se usa ese término, de que está ahí a mi lado ayudándome en todo lo que yo estoy haciendo. Entonces yo no le doy directamente el trabajo a él, yo me encargo de la parte técnica, yo conozco el lenguaje, yo conozco cómo funciona la fórmula, las funciones, yo voy a hacer el trabajo y la IA simplemente me va a ayudar, ¿verdad? Bueno, y con respecto a los prompts, ayer justamente ya vimos muchos consejos de cómo hacer prompt correcta, ¿verdad? Y bueno, el mensaje para los analistas es, ¿verdad? Que la IA no reemplaza al analista de datos, pero que el analista que usa la IA reemplazará al que no usa, dice este mensaje, ¿verdad? Entonces, indistintamente de cómo usemos la IA, el hecho de que yo en mi trabajo use la IA para el trabajo en el Excel, ya me va a dar la ventaja desde el vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poquito eh, algunas pruebas. Y les cuento también otra cosa. Estos videos no les voy a pedir que vean ahora, así como lo hicimos en las clases anteriores, pero sí quiero que vean después. Este video primero trata justamente de la versión pago del Office 365. Vamos a mirar un ratito acá en línea, ¿verdad? El Office 365, que es la versión actual del Office, que hoy día también Microsoft decidió pasarse al modelo de suscripción. Ya no es como antes que vos comprabas el último Office y te instalabas y te quedabas ahí con ese hasta que algún día salga una nueva versión y pagues y te compres de vuelta, no. Ahora ustedes pueden, y si lo desean, ¿verdad? No es caro, ¿verdad? Inclusive tiene planes familiares donde se paga una suscripción y hasta 5 personas pueden usar la versión premium del Office de forma completa, ¿verdad? Lo que tiene de diferencia el tener el Office pirata, ¿verdad? Que algunos quizás tenemos, o sea, tienen el Office pirata, ¿verdad? Es que con la versión oficial se conecta a Internet y te permite usar el Copilot incrustado o digamos directamente dentro de tu Office, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si yo voy a usar el Excel del Microsoft 365, de hecho que se llama, hoy día el software se llama Microsoft 365 Copilot, ¿verdad? Y Copilot es el nombre que recibe la IA de Microsoft. Yo ayer me olvidé de mencionar. Copilot es una IA, voy a abrir acá, que es también el mismo que ChatGPT, el mismo que Gemini, y funciona también bastante bien, ¿verdad? Y hace también las cosas que puede hacer los demás, ¿verdad? Entonces, Copilot es otra IA que ustedes pueden usar, alzando archivos para generar imágenes, hacer investigación profunda, crear un podcast. En síntesis, también tiene muchísimas herramientas que se pueden utilizar. Bueno, y este Copilot, su dueño es Microsoft. Bueno, y lo que hicieron los de Microsoft es, dentro del Excel mismo y del Word y de todos sus productos, tener la IA ahí. Y la IA observa tu trabajo, observa tu planilla en tiempo real. Entonces, mientras yo estoy trabajando, puedo chatear ahí mismo con la IA y pedirle bueno, mira, acá tengo una tabla de ventas, agregame una función para saber cuál es el producto más vendido o sacame un promedio de las ganancias. No hay un límite así, digamos, para pensar qué le puedes pedir a la IA y que trabaje por tu archivo, ¿verdad? Y bueno, eso podemos mirar en este video, que este señor está en español, ¿verdad? Habla un poco de el uso del agente, ¿verdad? El Copilot como agente en el Excel. Y este otro video habla del uso de Gemini o Gemini, ¿verdad? En la hoja de cálculo o el Google Sheet, ¿verdad? Así también el Google Sheets, vamos a mirar un ratito, tiene también la opción de que Gemini trabaje ahí en tiempo real en tu archivo, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? Que bueno, esto para poder usar Gemini en el Google Sheets, tengo que pagar una suscripción Plus. La suscripción Plus está por los 120.000 a 140.000 mensual. Pero si yo pago la suscripción Plus, acá me va a salir un botoncito, acá me dice a la hora de mejorar la edición, ¿verdad?
pero en vez de este botoncito voy a tener el botón de Gemini. Y si yo le aprieto, puedo escribir, le puedo hablar directamente y que trabaje conmigo y decirle, bueno, haceme un análisis acá, bueno, y necesito una función que sea un buscar B, que me traiga, como si fuera de un empleado y que esté trabajando para vos, ¿verdad? Entonces, esas serían las ventajas de tener pagados, ¿verdad? En este caso, el Copilot, el Gemini, ¿verdad? El ChatGPT tiene también un plugin que es algo que se instala al Office, ¿verdad? Para que también pueda funcionar de esta manera. Y hay también otras herramientas, como por ejemplo el Perplexity tiene un navegador que uno puede instalar y que mira también tu archivo y que vos puedes en tiempo real darle órdenes y él trabaja por tu archivo. Si quieren explorar eso, yo les pido que busquen o que anoten ahora para buscar después Perplexity Comet. Perplexity Comet, ¿verdad? Siempre el primer resultado del buscador de Google es publicidad, ¿verdad? Tiene que ser de la página perplexity.ai, ¿verdad? Y ustedes pueden descargar esto con toda seguridad, instalar, ¿verdad? Lo que hace es instalar un navegador, así como en Google Chrome, con la ventaja de que ese navegador navega por vos, ¿verdad? Y tiene la capacidad de interpretar lo que está viendo y trabajar en base a eso. Yo particularmente tengo instalado el Comet. Aquí abajo pueden ver que tengo, voy a abrir, ¿verdad? No les voy a hacer el proceso de instalación, ¿verdad? Pero les voy a mostrar cómo es cuando ya está instalado. Está instalado el Comet, es un navegador, como les digo, lo abren con un doble clic, ¿verdad? Pueden vincular su cuenta de Gmail, o sea, acceso a, a su Gmail, a todo, ¿verdad? Y en la parte de aquí arriba a la derecha tiene lo que es el asistente. El asistente entonces es el que les digo que es como un agente que navega por mí. Y les voy a mostrar un ejemplo rápido de cómo este navegador IA navega como si fuera una persona, ¿verdad? De hecho que también le puedo hablar, acá tiene todas las opciones de micrófono. Le voy a decir que haga lo siguiente, ojo con esto. Quiero comprar, le voy a decir, ay, quiero comprar eh, un dólar. Creo que dije ya ese ejemplo el otro día. Voy a decirle comprar una lavarropas. Una lavarropas, secarropas, porque en estos días hacía falta. Quiero que busques en las tiendas de Paraguay la lavarropa con el mejor review según internet. Ahí lo voy a buscar en internet. Y busques el mejor precio entre todas las tiendas. Los productos, o mejor dicho, las lavarropas que encuentres, quiero que las vayas agregando a un Google Sheets con sus características y su precio. Luego quiero que analices y pintes de color rojo el fondo de la lavarropa que me recomiendas comprar en precio calidad. Bueno, es un prompt, ¿verdad? Puedo mejorar, de hecho que también yo puedo usar la misma IA para que me haga prompts. Entonces yo le tiro eso, ahí le mandé, y aquí a la izquierda, él enseguida va a empezar a buscar. Bueno, en este caso
La búsqueda no me la hace así enfrente mío. Creo que ya se perdió eso en la versión gratuita, che. Yo les quería impresionar. Maena Angana. Me está haciendo, pero me está haciendo acá en el chat. Vamos a probar otra cosa. Sí les quiero mostrar eh, porque esto sí es muy interesante que podamos hacerlo, que lo puedan conocer, porque sí también en la versión gratuita funciona bastante bien. Y si quieren pagarlo, es una IA que yo creo que vale la pena pagar, ¿verdad? Bueno, acá estamos viendo una planilla de mi Google Drive usando el navegador Comet de Perplexity. Voy a abrir el asistente y le voy a decir, por ejemplo, cuál es el promedio de horas de capacitación realizados en el año 2025. Ahí veremos, él tiene abierto el plan de capacitación. Me dice que en la hoja extendida solo aparecen datos del 2024. ¿Será cierto? Bueno, en este caso tampoco está haciendo como esperaba que lo haga. Quizás es porque puede ver en este momento solo lo que está en pantalla, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, vamos a dejarle al Comet para otro momento. Pero eh, el Comet haría lo mismo que hace por nosotros el Gemini y el Copilot. Pero es gratuito, por eso les recomiendo que sí lo prueben. Eh, Quizás a mí no me está haciendo caso ahora, pero a ustedes seguro les va a funcionar, ¿verdad? Bueno, recomendado entonces usar el Comet. Me hiciste pasar pelada, Comet. Te voy a desinstalar por eso mismo, ¿verdad? Bueno, veamos entonces, eso sería, todo esto que les estoy mostrando entraría en IA que trabajan a la par que nosotros y teniendo los archivos abiertos pueden trabajar sobre él, ¿verdad? Veamos cómo nosotros vamos a trabajar con la otra técnica. Yo soy el que trabaja y la IA entonces es mi copiloto, ¿verdad? Si quieren hacer las pruebas, pueden descargar el dataset para este archivo, ¿verdad? Está en el demostración de creación de fórmulas con IA, ¿verdad? Pueden descargar eso y pueden descargar este archivo PDF que es práctica de generación de fórmulas con IA, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir ambos archivos. Y vamos a ver entonces cómo la IA nos puede ayudar para generar las fórmulas y funciones. En este caso, el archivo de ejemplo es una planilla de empleados de una empresa. Tenemos el ID del empleado, el departamento al que pertenece, el cargo, la fecha de ingreso a la empresa, su salario en dólares, tiene bonificaciones, horas extras, un pago de un premio también, unas horas de capacitación que realizan y tenemos también su ausentismo. Bueno, entonces vamos a probar algunas funciones básicas, ¿verdad? Que yo puedo ir realizando. Voy a usar para este ejemplo de vuelta el ChatGPT primeramente, ¿verdad? Voy a abrir mi ChatGPT. Voy a pasarle el archivo, ¿verdad? Siempre es importante que el ChatGPT pueda, o la IA pueda mirar el archivo para que me pueda ayudar, ¿verdad? Igual yo le puedo hacer preguntas sin necesidad de que tenga el archivo. O sea, yo le puedo preguntar cómo puedo hallar un porcentaje, cómo yo puedo sumar los valores de un conjunto, él me va a decir, ¿verdad? Pero si le doy el archivo, él ya va a analizar el archivo y me va a dar la respuesta conforme a lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, operaciones básicas como esta. Si quiero sumar el salario y las bonificaciones
para el primer empleado, sería para la primera fila, ¿verdad? Entonces le digo, dame la fórmula o función, él no diferencia como nosotros, para la suma de salario y las bonificaciones del primer empleado. Bueno, esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Para empezar. Entonces él mira en qué columna está el salario. Está en la columna C. Vamos a ver si es así. Está en la columna G. Y la bonificación está en la columna D, dice, ¿verdad? Y no. O yo le di otro archivo. Y ahí me da la suma, ¿verdad? Es una suma muy sencilla, ¿verdad? Después me da, dice, una alternativa más robusta, que es cuando la tabla está configurada, la planilla está configurada como tabla, ¿verdad? Vamos a pedirle, eh, yo creo que le di el archivo correcto. Les voy a pedir que me liste los campos de la tabla y en qué columna están. Para verificar, ¿verdad? Porque creo que ya está alucinando ya a través de nuestro ChatGPT. Vamos a probar Gemini también, ¿verdad? Bueno, acá sí él identificó bien, ¿verdad? Que empleado está en columna A, está en todo, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, con esto, por ejemplo, me dice salario está en G y bonificación en H y se corrige, ¿verdad? Bueno, capaz que yo en mi pregunta quizás tenía que haber especificado que la suma que yo quería era de este archivo, ¿verdad? Quizás era un poquito tontito todavía esta IA, ¿verdad? Fíjense que hoy día también tenemos un lapicito aquí que nos permite corregir, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que mi prompt no fue el correcto, puedo corregir y hacerlo de vuelta, ¿verdad? Pero bueno, ya identificados los campos, ahora podemos hacer más pruebas con más tranquilidad. Por ejemplo, digamos una función de texto y fecha, ¿verdad? Esta dice cuántos años han pasado desde la fecha de ingreso hasta el día de hoy. Sería para hallar la antigüedad. Dame la fórmula para calcular cuántos años han pasado desde la fecha de ingreso al día de hoy. Bueno, me dice que para calcular cuántos años han pasado desde la fecha de ingreso hasta el día de hoy, puedo usar la función datediff, que es la forma más precisa de diferenciar fechas. Porque también se puede hacer resta entre fechas y sus resultados me dan días, ¿verdad? Eso también es una forma de hacer. Pero él dice que recomendado es hacer esta fórmula, datediff. Aquí ya me da, ¿verdad? Me dice que en E está en la fecha de ingreso. Es así, es correcto. Entonces esa es la ventaja de que él tenga la tabla porque así ya me indica qué columna es, ¿verdad? Y también aquí me da la alternativa, que es, como les digo, restando la fecha de hoy con la fecha de ingreso y dividido en 365 para tener los años, ¿verdad? Entonces, estamos comprobando que si yo le doy el archivo a la IA, sea cual sea, yo le puedo pedir que me haga las funciones de forma directa y la IA me puede dar esas funciones, ¿verdad? Vamos a hacerle trabajar un poco al Gemini. Le voy a subir también el archivo de hoy, dataset, y le voy a hacer una pregunta más compleja de lógica avanzada que me clasifique a los empleados por edad. Si tiene menos de 30, que sean junior, entre 30 y 50 senior y más de 50 master. Le voy a decir con el archivo, para no, dataset-hr, dame la fórmula para, y ahí le digo. No hace falta que sean muy precisos quizás con el lenguaje. Ven que no soy tan preciso, pero él ya va a entender qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí me dice que se encuentra, la edad se encuentra en la columna F. Voy a verificar nada más aquí en la lista para ver si es cierto. Sí, el Gemini fue más inteligente en este sentido, ¿verdad? No hace falta que yo le obligue a entender la tabla, él ya la entendió.
y me da la función, ¿verdad? De que si es menor de 30 junior, entre menor de 50 senior y máster. Este ya es una formulita un poco más compleja, ¿verdad? Que muchas veces uno se marea al momento de hacer. Y vamos a probar. Yo puedo seleccionar así, copiar, o casi todas las IA nos da esta opción de copiar el código directamente. Voy a ir a mi archivo y voy a pegar aquí en la primera fila para después poder arrastrar. Entonces ahí yo copié y pegué, ahí veo que está la función que traje de la IA y veo que funciona, ¿verdad? Y si quiero esto arrastrar, creo que esto tiene 2000 filas. Vengo aquí y aquí en la esquina inferior derecha hago un doble clic y automáticamente el Excel me arrastra la función completo para todas las celdas. Entonces veo que funciona. Vamos a probar otra que tenga así un nivel de complejidad más alto. Por ejemplo, si un empleado tiene más de 80 horas de capacitación y su salario es menor a 5.000, calcula un bono del 5% de su salario, de lo contrario pon 0. Bueno, vamos a probarle tanto al Gemini como al ChatGPT. Vamos a ver si por ahí tenemos alguna diferencia. Por supuesto, mira, ustedes chicos también pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Abran ChatGPT, Gemini, Copilot, los tres a la vez. Denle la misma pregunta a los tres y a ver quién les da la mejor respuesta. Ahora no hace falta que nos casemos con una sola IA. Entonces, dame la fórmula, le digo, para calcular. Voy a copiar esto otra vez para pasarla a Gemini también. Le doy un Enter. Y mientras él piensa, le voy a tirar la misma pregunta acá al Gemini y veremos quién le pega más. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que según mi estructura me dice que el salario está en G, capacitación en K, el primer empleado en la fila 2 y me da esta función, ¿verdad? Esta función que si ustedes la quieren investigar, la pueden investigar o directamente copian y pegan y prueban el resultado. Tiene la función lógica sí y que también una función lógica. Si esto es verdad y esto es verdad, entonces I va a ser verdadero. Y si I es verdadero, entonces hace esto, ¿verdad? Y si no, pone 0, ¿verdad? La función está correcta. Voy a probar. Aquí. Pego. Algo no le gusta. Quizás en vez de 0.5 sea 0,5. Así es. Bueno, en este caso hay un pequeño error en el 0,05, que es el porcentaje, porque la IA me dio con punto. Y en mi computadora el decimal se marca con coma, ¿verdad? Ese tipo de errores pueden encontrar. También pueden encontrar cuando la IA asume que es yankee, ¿verdad?, y les da la fórmula en inglés. Y no es lo mismo buscar B en español, porque en inglés se llama lookup, VLOOKUP se llama en inglés. Entonces les puede dar la fórmula en inglés. Entonces también le pueden especificar que lo que están queriendo es la fórmula en español, ¿verdad? Veamos cómo lo hizo el Gemini. Gemini también hizo la misma fórmula, en este caso sí me dio bien la coma como separador de, de decimales. Voy a pegar igual y voy a hacer el arrastre, bueno, para comparar nada más que efectivamente los dos están funcionando entonces. Veamos una función más que puede ser compleja. Esta, por ejemplo, si un empleado tiene menos de 2 ausencias y más de 20 horas extra, calcula un bono fijo de $500, de lo contrario que sea 0. Esto también es muy semejante a lo anterior. Seguro que va a ser un sí y seguro que va a ser un y también. Dame la fórmula para, y le copio directamente. Lo interesante es que la IA interpreta mi objetivo. Mi objetivo puede ser mucho más complejo que estas preguntas. Y voy a tener su interpretación del resultado. Él también me explica, y fíjense acá qué lindo detalle. En Gemini me dice, si tu Excel usa coma en lugar de punto y coma, la fórmula sería.
Recuerda que le había dicho que hay Excel que usan coma para separar los argumentos. Bueno, en este caso, Gemini pilla que eso puede pasar y me dice que si mis funciones son con coma, que use esta fórmula. Bueno, siempre hay una explicación. Esta es la prueba lógica. Dice que va a dar verdadero. Si es verdadero da 500, si no 0, ¿verdad? Entonces, es, sí o sí también me explica para que yo pueda entender, ¿verdad? No es tampoco a ciegas el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple la condición, me pone 500 y si no, no. Voy a probar este mismo prompt y vamos a ver después. Ay, perdón, le tiré la fórmula ya, no me di cuenta que ya había copiado. Bueno, en este caso él me hace una interpretación. Eso también yo puedo hacer con la IA, ¿verdad? Yo puedo elaborar mi propia fórmula y darle a la IA para que me limpie o me corrija mi fórmula. Y él me va a también hacer una sugerencia, ¿verdad? Si es que necesito mejorar mi fórmula. Veamos algo más complejo. Bueno, en este ejemplo, la verdad es que no hay nada muy complejo, pero bueno, podemos acá hacer esta fórmula de búsqueda, que es usando el buscar B. Vamos a probar este. Determina si el salario del empleado está por encima del promedio de toda la columna de salario. Si es así, escribe sobre el promedio, si no, bajo el promedio. Esa es una función sí también, realmente. Este vamos a hacer. Este seguro que me va a crear un buscar B. Tengo el ID del empleado en la celda O2. No creo que esté en la celda O2. Busca su nombre en el dataset. Voy a decirle, voy a irme a otra celda y acá voy a usar. Y lo que le voy a decir a la IA es, eh, dame la fórmula para eh, poder hacer lo siguiente. Tengo el ID del empleado en la celda O2, en cualquier celda, y buscar su nombre en el dataset. ¿Esto qué es? Esto va a hacer que yo ponga el ID en esa celda O2 o en cualquier celda y la fórmula me traiga el nombre del empleado. Creo que, a ver si funciona esto. Estamos en ChatGPT, ¿verdad? Bueno, digamos que esta es la celda O2, ¿verdad? Voy a cambiar nada más eso. Y aquí en la celda B yo voy a poner mi fórmula, ¿verdad? En vez de O2, entonces le voy a poner, bueno, pero tiene que ser en la misma porque si no va a ser otra cosa. Acá voy a poner. Eh, Voy a pegar la fórmula, voy a cambiar para que en R2 yo pueda poner eh, el ID del empleado. Y aquí, si pongo por ejemplo 39, me tenía que haber traído el nombre. No hizo. Vamos a probar con el Gemini. Dame la fórmula para poder hacer lo siguiente. Tengo el ID del empleado en la celda, voy a ponerle ya R2. Ahí voy a poner. Y busca su nombre en el dataset. Busca y le voy a explicar más. Busca y trae su nombre de el dataset. Entonces, capaz que eso le ayuda más. Yo creo que me dé una función de buscar B, ¿verdad? Y que me traiga el dato, ¿verdad? Dado el ID en R2, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tal. Me dio un buscar B, que sí es lo que yo quería. Voy a reemplazar esta que el tonto de ChatGPT no pudo hacer. Le doy Enter. Ja. Entonces sí, ahí está funcionando, ¿verdad? Yo escribí ID 39, está aquí y el nombre es Miguel. Bueno, entonces hicimos un buscar B en un toque, lo que es realmente muy, muy impresionante. Si yo tuviera aquí una tabla de clientes, de facturas,
En vez de que yo me estrese creando el buscar B, yo le voy a decir a la IA que me diga, bueno, yo tengo una tabla donde yo sé el NIS, pero siempre quiero saber el nombre del cliente, en su dirección, quiero saber la fecha de su vencimiento. Y quiero que me crees distintas funciones para que yo, dado el ID, me puedas dar cada uno de esos datos, ¿verdad? Entonces ahí el AI me va a dar varios buscar B donde apuntan a una celda, en este caso yo estoy apuntando a R2, y automáticamente me traiga entonces la información, ¿verdad? Entonces es muy útil el buscar B y bueno, ahora más fácil que nunca podemos hacer la función, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos más, pero como siempre decimos, la práctica es el maestro y vamos a hacer unas prácticas, ¿verdad? Antes de la práctica, les quiero consultar si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, algo que quisieran comentar. ¿Qué les parece nuestra IA, cómo nos ayuda para hacer las funciones? Pueden escribir en el comentario si no quieren hablar por el micrófono. Si ahora miro el chat, si la clase se está grabando, mañana sí vamos a tener clase grabada por suerte, ¿verdad? Entonces, sí la estamos grabando y bueno, si no hay dudas, vamos a ir a un receso hasta las 19:15 y bueno, en ANDE solo tenemos oficialmente hasta el 2013. De hecho que creo que hasta el 2010. Hasta el 2010 nomás tenemos oficialmente en ANDE. Ahí está, 2010. Gracias, Nadia. Yo particularmente me estoy acostumbrando mucho a usar el Google Sheets en el trabajo, ¿verdad? Primero porque te da la opción de tener tu información en la nube. Entonces vos alzas tus archivos en el Google Sheet, en tu Drive, y puedes compartir con tu compañero, puedes actualizar en tiempo real, puedes mirar en tu celular, en tu casa, en cualquier lado. Sí hay cosas que son muy corporativas, por supuesto, que no podemos tener así en las nubes. Tengo entendido que eh, gente de TE, no sé si hay alguien acá de TE, me puede confirmar que hay una licitación para adquirir el Copilot, el Office 365 Copilot para Ande, ¿verdad? Que está en marcha y que creo que este año se podría concretar. Ahí, pum para arriba estaremos yendo, ¿verdad? Con el Office, ¿verdad? Pero de momento es usar lo que tenemos, nos ayuda la IA y podemos usar también el Google Sheet que es en línea y que tiene también todas estas funciones. Bueno, 19:15 continuamos. Aprovechen para tomar agua. Y ahí Alex, muchas gracias Alex. Alexander Ertel nos está confirmando que sí que está una licitación del Copilot en proceso y que pronto estaremos siendo máster de la IA todos en Under. Excelente eso. Bueno, vamos al receso. Volvemos 19:15 para continuar.
Bueno, buenas noches de vuelta. Vamos a continuar. Bien, eh, vamos a hacer ahora una tarea eh, en, en clase, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestra plataforma. Estamos en la clase 3, generación de fórmulas con IA, y vamos a entrar aquí donde dice tarea 3, crear fórmulas con IA. Vamos a hacer esto ahora en clases, ¿verdad? Y al entrar en tarea 3, crear fórmulas con IA, tenemos un archivo que pueden hacer clic para descargar, se llama fórmulas tarea. Lo pueden abrir. Generalmente, cuando uno descarga también un archivo de Excel en la computadora, muchas veces pide que se habilite la edición. Anteriormente y quizás hasta ahora, ¿verdad? Habían virus que se programaban dentro de los archivos Excel porque los Excel pueden ejecutar código, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces al bajar un archivo te pide que aquí arriba les des habilitar edición para poder utilizar. Otras veces pueden descargar un archivo y le dan doble clic y da un error en la pantalla, no recuerdo qué suele decir, y uno no sabe qué es, prueba, prueba y no puede abrir, y es porque muchos archivos también en algunos Windows, cuando descarga el archivo, les voy a eh, presentar eso por ahí para que puedan ver. Cuando les pasa eso, que descargan el archivo y no pueden abrir, pueden verificar dándole clic derecho al archivo y yendo a propiedades, propiedades, propiedades de ese archivo. Y en algunos casos, en algunos Windows bloquean los archivos descargados de Internet, como el Excel. Entonces hay que marcar este check que dice acá desbloquear, darle a aplicar, a aceptar, y ahí sí pueden abrir y ya no les va a dar el error. Entonces eso puede que les ocurra a algunos de ustedes, ¿verdad? Dependiendo del Windows, es eso. Descargan un archivo de Internet, como un Excel, tratan de abrir, le da un error, es porque falta darle clic derecho, propiedades y tildar donde dice desbloquear. Bueno, este archivo que vamos a trabajar ahora tiene su dataset, que es el semejante al que estamos viendo en el ejemplo. Es una tabla de recursos humanos, ¿verdad? De datos de personal. Y aquí tenemos en la hoja 2 15 fórmulas con IA que ustedes van a encontrar. Entonces, tenemos una sugerencia en la primera columna que es más o menos el tipo de fórmula que esperamos que la IA determine o nos sugiera. Y este es el prompt, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero saber cómo clasificar a cada empleado, eso ya lo hicimos en el ejemplo, como senior si tiene más de 5 años en la empresa. Este es diferente, ¿verdad? Como senior si tiene más de 5 años en la empresa o junior si no. Entonces lo que vamos a hacer es, en mi caso yo ya le di el dataset al ChatGPT, ¿verdad? Voy a probar con el Gemini, creo que me gustó más lo que estábamos haciendo con Gemini. Aquí, por ejemplo, les voy a dar eso que les había dicho, que si yo ya trabajé en una conversación anterior, puedo ir a la conversación anterior. Esta es una conversación que tiene el archivo que yo ya había alzado en el pasado, entonces yo aquí mismo puedo continuar trabajando. Bueno, entonces lo que yo quiero saber es cómo puede ser la función o la fórmula para hacer esto. ¿Cómo sería, o sea, la forma de preguntar como ustedes quieran, la fórmula para hacer esto? Dos puntos y le tiro cómo clasificar a cada empleado como senior si tiene más de 5 años en la empresa. En este caso es una fórmula interesante porque nosotros no tenemos un campo de antigüedad, por ejemplo. Entonces él primero va a determinar la antigüedad con esta función si fecha y si es mayor a 5 senior y si no es junior.
Entonces puedo copiar esto. Si quiero puedo llevarlo al dataset. Aquí. Le pego para probar. ¿Ven? Que funciona. Junior. Doble clic. Oh, a ver, me dio un error. Bueno, también ustedes pueden, ¿cómo se llama? Llevar los errores al ChatGPT, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice, este error es num, ¿verdad? Si yo quiero, puedo escribir esto en el Excel, pero también les puedo decir que si hacen Control C para copiar y aquí al ladito nomás le dan clic derecho, se abre este menú contextual y esta opción que tiene el 1, 2, 3 pega los valores que me da la función. En este caso me da un error, pero si yo le doy esa opción de pegar el 1, 2, 3, me pega el texto numeral num. Entonces yo puedo llevar también esto al Gemini y decirle, funcionó para la primera fila, pero en las siguientes me dio el error num. Entonces él va a decir seguro y algo va a corregir ocurre porque tu dataset hay fechas de ingreso que son a futuro, me dice. Posterior a la fecha. En el dataset, a ver si es cierto, hay fechas que son del 2033, dice, ¿verdad? Capaz que sí, ¿verdad? Sí, acá se ve. Ya. Entonces mi dataset está mal. Me va a dar error en este cálculo. ¿Quién ingresa en el futuro? Acabo de darme cuenta de este error. Fíjense que me faltó mirar mejor. Bueno, entonces, igualmente, él me propone una solución. Hay una función que se llama CERROR, que sirve para capturar los errores y hacer algo cuando hay un error, ¿verdad? Entonces, él me propone que use esta, que si la fecha es mayor, bueno, quiere decir que es Rey Junior, todavía ni siquiera nació y ya está en la empresa, ¿verdad? Entonces voy a usar esta que va a capturar el error. Si la fórmula original da un error, él va a escribir Junior. Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a probar eso. Voy a reemplazar esta fórmula que tiene el error. Le doy pegar. Y ahora al arrastrar, ya no tengo ese error. Bueno, la mayoría son a futuro, había sido la fecha, quizás al copiar y pegar se dañó eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero es que las fórmulas que le funcionó en este ejercicio lo van a copiar y pegar acá. Perdón. Ahí. Bueno, entonces para que podamos ver cómo quedó la fórmula, ¿verdad? En este caso, la fórmula me está ejecutando. Si por ejemplo, yo lo que acá quiero ver es la fórmula realmente. Van a tener que hacer una pequeña edición a estos campos. Estos campos que están aquí, tengo dos opciones para que la fórmula no se ejecute. Porque el Excel siempre que yo escriba es igual, él va a querer ejecutar la función. Tengo dos opciones. Uno es marcar estas celdas completas hasta aquí, hasta el 18. Aquí tengo la opción de tipo de celda y le voy a poner texto. Si hago eso, no va a importar que pegue una fórmula porque no va a asumir el es igual porque el campo no es numérico donde yo esperaría hacer una fórmula. Entonces, al configurar como texto las celdas, puedo pegar las fórmulas y esto es lo que yo quiero ver cuando ustedes hacen sus tareas. Otra forma es, vamos a mostrar otra forma. Si por ejemplo es general, ahí sí me está haciendo la fórmula. Pero si yo no quiero cambiar a texto el tipo de esta celda, al comienzo de esta función puedo poner un apóstrofe, un puso, no sé cómo se llamaría. No es la doble comilla, es la comilla simple de una sola. Y esa se encuentra en el teclado
al lado del cero en el numérico y puedo meter escribiendo Shift o en mi caso es directo, en un símbolo que tiene el signo de incógnita. Entonces en ese botón puedo apretar y si introduzco eso al comienzo, también él asume como un campo de texto. Entonces tengo esas dos opciones. Pueden seleccionar completo estas celdas y después cambiar a tipo texto o usar el puso, ¿verdad? El apóstrofe, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Esto van a hacerlo ustedes después. Voy a ir otra vez al Gemini y le voy a decir, dame la función o fórmula para obtener esto. Dos puntos. Es cómo calcular un bono del 10% del salario solo para empleados que pertenecen al departamento de IT que hacen más de 40 horas extras. Entonces, aquí él me hace, si es de IT, si las horas son más de 40, esto es verdadero, y ahí me hace el cálculo del 10%. Voy a probar en mi dataset. Voy a probar aquí. Prueben, ¿verdad? Para ver si funciona. A ver si hay alguien de los 2000. Bueno, si quiero hacer esto rápido, puedo también aquí aplicar un filtro. Y bueno, según esto no hay ninguno que sea de IT y que tenga más de 40 horas de... Veamos si es así. Voy a filtrar los de IT. Y horas extras, efectivamente no hay nadie que tenga más de 40. Modifiquen eso. Es feo que no funcione el ejercicio. En la fórmula con que yo cambie, aquí donde dice mayor o igual a 40, le voy a decir mayor o igual a 20. Y ahí sí ya me va a funcionar, ¿verdad? Porque sí va a haber gente que tiene más de 20 horas. Bueno, entonces eso pueden modificar por favor para que el ejercicio sea efectivo. Y ahí sí, entonces sí funciona esto. Copio y llevo a mi... Ups, de repente me falla el mouse. Ahí tengo entonces la fórmula para hallarlo. Bueno, esto lo van a completar ahora. Yo voy a estar como siempre en línea, atento a ustedes. Y una vez que lo completan, entran otra vez en tarea y lo alzan, ¿verdad? Entran otra vez aquí en la parte de tarea y lo alzan para que yo lo pueda evaluar. Entonces tenemos, yo creo que ustedes lo van a hacer muy rápido. Tenemos 15 minutos para realizar esta tarea, ¿sí? Entonces, los que van terminando pueden ir poniéndome una manito. Así también, si yo veo que ya terminaron la mayoría, entonces no perdemos tiempo esperando demasiado. Vamos a ver concurso, entonces, quién lo hace más rápido. Bajan el archivo, lo completan, suben de vuelta y me dan la manito, ¿ok? Entonces, éxito, quedo yo atento y a trabajar.
que algunos ya van terminando. ¿Quieren comentar alguito? ¿Qué tal les fue? ¿Cómo les trabajó la IA que utilizaron? Ahí en el comentario nomás. ChatGPT, Gemini. Ahora recién veo el comentario de Iselda. Sí, podían también cambiar la fecha, ¿verdad? Lo importante es practicar. Gemini, ChatGPT, excelente. Vamos a ver si en los próximos días también probamos un poco el cloud, del cual, como les digo, hablan muy bien en Norteamérica. Vamos a probar las IAs chinas también, un poquito. Perplexity, excelente. Creo que Perplexity es- tiene muchas opciones interesantes que hay que ir explorando también. No sé más qué tal es su precio. Muchas IAs también tienen versiones para estudiantes. Si ustedes, por ejemplo, están en la universidad eh, y tienen comprobantes de inscripción o matriculación, Perplexity yo sé que da la opción de su monto normal, creo que es $20, algo así, pero vos le decís que sos estudiante, te pide que alces algo para comprobar y te da una suscripción, creo que de $3 o $4 mensuales. Entonces, los que están estudiando, Elio nos comenta que tuvo inconvenientes, no reconocía la fecha, corrigió y después ya sacó bien la fórmula. Ahí Janina nos comenta que Perplexity tiene un 50% de descuento. Muy interesante también. Yo conozco muchos jóvenes que pagan por IA. Están ya en otra generación y están dispuestos a pagar por IA. Muchos jóvenes no usan para el trabajo, ¿verdad? Porque usan para otras cosas, ¿verdad? Como su psicólogo personal y cosas así, ¿verdad? Pero es importante saber usar, ¿verdad? Ahí también ya Alex ya terminó. Bueno, los que no terminaron eh, pueden ir concluyendo, ¿verdad? No, mi idea era que puedan probar ahora para que si tienen algo, alguna duda, algún comentario, puedan aprovechar que estamos en clase, ¿verdad? Porque después ya lo podemos comentar. Pero no hay problema si no terminan ahora, pueden terminarlo después. Pero sí no se olviden de alzar porque como la coordinadora nos estaba diciendo hoy, la participación es clave para poder terminar este curso. Bueno, entonces, ¿qué les parece si dejamos por acá? Vamos a